rápidamente les quiero hablar de esta cuestión probatoria. Los problemas jurídicos, incluidos, por supuesto, los problemas que tienen que ver con la argumentación jurídica, a veces en México le damos un enfoque puramente normativo. Es decir, se trataría de códigos, de leyes, de normas, de interpretaciones, etc. Pero hay un segundo punto de vista. Hay otra forma de entender los problemas jurídicos que tiene que ver con la cuestión fáctica, con la cuestión de la acreditación fáctica en juicio o en cualquier tipo de procedimiento alrededor de la argumentación jurídica. Y esto nos lleva precisamente al terreno de esa etiqueta que utilicé al principio. ¿Se acuerdan? Hace ya pues varias horas al principio de este curso, propuse a esto llamarlo razonamiento probatorio. Porque en efecto, el tema de la prueba requiere el ejercicio del razonamiento. No vayan a pensar, como se explica a veces en la licenciatura, yo creo que de manera incorrecta, que el tema probatorio es algo que viene natural, que se da por sí solo, como si fuera casi la lluvia. No es cierto, no es cierto. Hay que trabajar en el tema de la prueba. Se requiere mucho talento para desarrollar el razonamiento probatorio y hay veces que es uno de los obstáculos más difíciles que tenemos que enfrentar como abogados. En este sentido, quiero comenzar señalando los tres significados del concepto de prueba. Cuando hablamos de prueba no hablamos de una cosa, hablamos al menos, desde mi punto de vista, de tres diferentes cosas que hay que tomar en cuenta. La prueba puede ser entendida como el resultado de algo. El resultado de algo. ¿Qué quiere decir esto? Un primer significado del concepto de prueba. La prueba que sirve para hacer evidente algo. La prueba entendida como resultado implica que hicimos evidente algo, que pusimos a la vista, que pusimos en conocimiento de una autoridad un hecho. En segundo lugar, la prueba puede ser entendida también como un medio, como un medio. ¿Qué quiere decir? Como un instrumento para lograr ese resultado al que me acabo de referir en el punto anterior. Por ejemplo, un medio es un documento, un medio es un testimonio, un medio es un dictamen pericial, un medio es una presunción, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo significado del concepto de la prueba es la prueba entendida como medio. Y en tercer lugar, la prueba puede ser entendida también como actividad, como actividad. Es decir, como una búsqueda de fuentes de información para el proceso judicial. Evidentemente, se trata de buscar esta información, de encontrar esta información, de presentarla ante el juez. Ahí viene todo el tema del ofrecimiento probatorio. Y acuérdense que en ofrecimiento probatorio, que también a veces lo explican de manera muy, pues un tanto ligera en las escuelas y facultades de derecho o en algunas de ellas, pero en el tema del ofrecimiento probatorio, acuérdense que hay que cumplir con los requisitos de pertinencia y relevancia. La prueba tiene que ser pertinente para acreditar algunos de los extremos de la litis del caso concreto y tiene que ser relevante también. Eso en cuanto al ofrecimiento. Y luego viene en esto de la prueba como actividad, pues también el desahogo de la prueba. Digamos eso en este tercer significado. Entonces, la prueba, 1, como resultado, 2, como medio, 3, como actividad. Quiero poner aparte, porque creo que merece una reflexión distinta, una reflexión muy detenida, el tema de la valoración de la prueba. El tema de la valoración de la prueba, porque creo que en México tenemos bastantes confusiones con el tema de la valoración de la prueba. Por ejemplo, algunos códigos
Cito uno de ellos, pero se podrían mencionar muchos. Algunos códigos procesales, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige para todo tipo de proceso, tanto de fuero común como de fuero federal a lo largo y ancho de la República, dice que en materia penal en México la valoración probatoria es de forma libre y lógica. Libre y lógica. Y con esto de que la valoración es libre, hay jueces que están regresando a un paradigma que ya debería estar superado, que ustedes seguramente conocen y han escuchado, que es el paradigma de la íntima convicción. Es decir, hay jueces que señalan que ellos tienen que estar íntimamente convencidos, que la prueba sirve para convencerlos a ellos internamente, psicológicamente. Esto es un paradigma totalmente antigarantista, completamente premoderno, que hay que abandonar a la mayor velocidad posible. Ningún sistema jurídico avanzado soporta la presencia del proceso probatorio de íntima convicción. El paradigma actual se llama el paradigma de la prueba racional, de la prueba racional. Tenemos que valorar la prueba de manera racional, justificando y motivando la asignación de valor probatorio que hagamos caso por caso, ya sea de manera individual respecto de cada elemento probatorio individualmente considerado o una valoración del conjunto del acervo probatorio, una visión, digamos, comprensiva de todos los elementos de carácter probatorio que aparecen en un proceso. Pero creo que ahí hay una confusión. Y por otra parte, tenemos también en algunos códigos lo que se llama el sistema de prueba tasada, en donde la valoración ya no se deja al arbitrio judicial, sino que se predetermina por el legislador. De tal suerte que algunos elementos probatorios hacen, como se dice coloquialmente, prueba plena. Hacen prueba plena. Ejemplo, una documental pública, un testimonio notarial, es decir, el testimonio de personas que tienen fe pública, o un acta levantada por un actuario judicial, otro ejemplo, o finalmente, se podrían citar varios, pero no quiero aburrirlos con esto, la prueba de inspección judicial. En este tipo de casos, el legislador señala que hacen prueba plena, de tal suerte que ya no se deja al arbitrio, del juzgador la asignación de valor probatorio a alguno de estos elementos. Sin embargo, yo creo que son concepciones problemáticas de la prueba. La prueba tasada hace rígida la valoración, pone en un mismo saco todo. Y la verdad es que, por ejemplo, pensemos en un documento público. Dice, la documental pública hace prueba plena. ¿Por qué? ¿Por qué? La documental pública, ¿con qué alcance? Por ejemplo, ustedes lo saben, muchas veces en un juicio se ofrecen copias certificadas de documentos integrados en un expediente judicial. Y como están integrados en un expediente judicial, forman parte de un documento público y se les quiere atribuir una valoración como prueba plena. ¿Por qué razón? El hecho de que cierta información esté en un expediente judicial solamente significa que fue incorporado. No que lo que se diga ahí es la realidad, es cierto. O sea, lo que les quiero decir es que la prueba tasada hace rígido el razonamiento probatorio. Y yo creo que hay que ir caso por caso, viendo la relevancia de algunos aspectos, etcétera, etcétera. Y del otro lado, el sistema de valoración completamente libre, pues también presenta problemas, porque parecería que entonces el juez hace una suerte de proceso psicológico y dice, pues para mí que este testigo es convincente o no es convincente o este documento no está adulterado, etcétera, etcétera. Yo creo que desde luego hay ahí bastantes problemas. Sobre esto, si quieren ver exactamente sobre sistemas de valoración probatoria, les recomiendo una sentencia que es, si quieren tomar nota, por favor, la sentencia del amparo directo en revisión ADR 945-2018.
amparo directo en revisión 945/2018, porque es una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte en la que una persona sometida a un proceso penal dice, fíjense, está interesante el caso, señala que el hecho de que la documental pública sea en el anterior sistema, en el proceso inquisitivo mixto anterior, no en el acusatorio oral, que la prueba documental pública deba corresponder con una valoración como prueba plena, viola la presunción de inocencia. Eso fue lo que planteó esta persona. Y entonces la Suprema Corte en esta sentencia lo que hace es estudiar la justificación de los sistemas de valoración probatoria, tanto el sistema de prueba tasada como el sistema de valoración libre y lógica. Y va exponiendo las ventajas de cada uno de los sistemas. Creo que está interesante y creo que pues da algunas pistas importantes para entender el tema del cual estamos hablando. Les recomiendo mucho que busquen esta sentencia y la lean. ¿Qué más sobre razonamiento probatorio antes de que se nos acabe el tiempo y demos estos minutos de preguntas y respuestas? Digo, sobre esto podríamos hablar durante horas, pero ahí les van algunos tips. Hay un tema en cuanto al valor de la prueba testimonial. Yo creo que en México, y lo digo en general, no estoy aludiendo a ningún caso concreto, pero en general en México seguimos dictando sentencias y seguimos resolviendo casos con mucho apoyo en prueba testimonial. Y les voy a decir algo que todas y todos ustedes saben. Todos ustedes lo saben perfectamente. No lo vamos a decir allá afuera, pero aquí estamos entre profesionales y tampoco vamos a mentir. Los testigos están aleccionados. Esa es la verdad. O sea, los testigos ya saben qué tienen que decir, qué no tienen que decir. Entonces, sinceramente se los digo de manera respetuosa, pero lo quiero decir como lo pienso. Nos estamos haciendo tontos todos. Todos nos hacemos tontos. Los abogados nos hacemos tontos. Los jueces se hacen tontos. Los fiscales se hacen tontos. Todos nos hacemos tontos porque los testigos, o sea, sinceramente el valor de lo que diga un testigo, para mí, ahorita se los digo, con mi propia experiencia es cero. Cero. ¿Cuánto vale el dicho un testigo? Cero, vale cero. Vaya, hay que ver caso por caso, pero en general no son de fiar. Y sin embargo se dictan sentencias, incluso en materia penal, condenatorias, sobre la única y exclusiva base de una prueba testimonial. A mí me parece gravísimo. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar bastante. Por ejemplo, ¿cuál sería aquí mi sugerencia? ¿Cuál sería mi recomendación? Es muy importante desarrollar una comprensión de la llamada psicología del testimonio. Psicología del testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Como su propio nombre lo indica, no se trata de una cuestión solamente jurídica. Es algo que viene de otro campo del conocimiento, de otro campo científico, que en este caso es precisamente la psicología. Pero tiene una gran ventaja. Si ustedes lo pueden googlear, hay muchísima literatura, lo pueden buscar, hay libros, hay artículos sobre esto, la psicología del testimonio. Pero la psicología del testimonio es muy útil porque nos permite entender nosotros como abogados, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, nosotros como abogados nos permite responder una pregunta que es ¿cómo funciona la memoria humana? ¿Cómo funciona la memoria humana? ¿Cómo recordamos? Porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí en la carrera, y repito, tuve grandes profesores a los que estoy muy agradecido, muy agradecido, muy reconocido con mis maestros, pero siento que me explicaron un poco demasiado sencillo el tema de la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque en la explicación que nos dieron a muchos de nosotros en la carrera, parecería que las personas recuerdan fielmente lo que pasó. Hagan de cuenta que en la comprensión de algunas explicaciones que se dan en las escuelas de derecho, la memoria es una suerte de espejo, es una especie de espejo. Entonces, la memoria refleja fidedignamente al 100% qué fue lo que pasó. Y la verdad es que cuando tú te metes a leer temas de psicología del testimonio, te das cuenta que esto no existe más que en la imaginación de algunos. ¿Por qué? Porque nuestra memoria falla. La de todos. No, porque ahorita ya sé que alguien va a decir, nada más la de los hombres casados.
No, no, no. La de todos, no se hagan, la de todos. También la de las damas, que luego dicen, no, es que las damas se acuerdan de todo, hasta de lo que no pasó. Bueno, pues así pasa a veces, ¿verdad? Entonces, no es cierto. La memoria de todos falla. ¿Por qué? Ahí les va. En primer lugar, por nuestras capacidades de percepción. ¿Qué tanto somos capaces de percibir lo que pasa? ¿Tenemos una vista perfecta? No necesariamente. ¿Tenemos una capacidad de escuchar perfectamente? No necesariamente. ¿Qué tanto, fíjense, qué tanto nos concentramos en aquello que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué tanta capacidad de entender lo que está a nuestro alrededor tenemos? Ahí les va un dato. Según algunos estudios, el hecho de tener, por ejemplo, en una comida, el hecho de tener el celular en la mesa, aunque tú no estés viendo el celular, el hecho, ya ven que luego, ¿no? Vamos a una comida, ponemos el celular ahí junto a nosotros por si llega un WhatsApp, por si llega alguna notificación. Hay estudios psicológicos que demuestran que el puro hecho de que tú pongas el WhatsApp en la mesa te resta aproximadamente un 15% de tu capacidad de atención, porque te estás fijando, estás pendiente del celular. Y así sucesivamente. Imagínate un testigo que se ofrece para un hecho de tránsito terrestre, un choque, pues. Y el cuate iba hablando por teléfono mientras caminaba por la calle y en una mano tenía el teléfono y en otra mano tenía un helado. Tenía una paleta de helado, iba comiendo la paleta, hablando por teléfono, etcétera, y lo citan como testigo de un choque. ¿En qué condiciones se dio el choque? ¿Estaba el semáforo rojo o estaba el semáforo verde? ¿Qué tanta capacidad de concentración tuvo para saber exactamente cómo estaba el semáforo? ¿Qué tan creíble? Primer punto. Entonces, el tema de nuestras capacidades de percepción. Segundo, la edad. ¿Cómo afecta la edad a la capacidad de la memoria? Y ahí tenemos dos fenómenos. El testimonio infantil. Cuando se cita a un niño a declarar, se le toma un testimonio, no necesariamente en audiencia, por supuesto a través de juegos, a través de psicólogos, en fin, con todas las precauciones para la salvaguarda del interés superior. Pero fíjense que los psicólogos, ¿qué nos dicen? Los niños aproximadamente de entre 4 y 10 años no tienen separada la frontera, no tienen una claridad, una separación entre realidad y fantasía. Son personas todavía que se están desarrollando y que todavía son muy susceptibles a narrar algo como si hubiera pasado, según ellos pasó, pero en realidad solo existió en su imaginación. Por ejemplo, cuando un niño dice, no, es que vino un señor y me dejó un regalo. Ah, vino un señor, ¿a qué hora? Ayer en la noche, como a las 8. Ah, te dejó un regalo físico. Oye, ¿y cómo era ese señor? No, pues era un señor que venía vestido de rojo, con una barba blanca, un gorro rojo también, y venía con un coche de renos, etcétera. Pues ya está. Entonces el niño no entendió exactamente qué pasó. O por ejemplo, cambio ahora en el mismo tema de la edad, pero cambio el punto de la vida. ¿Cómo recuerdan los adultos mayores? Las personas de la tercera edad. ¿Qué nos dicen los psicólogos? Los psicólogos nos dicen, las personas adultos mayores tienen memoria de largo plazo, pero no tienen memoria de corto plazo, o la tienen más limitada. Y yo creo que todos los que hemos tenido la fortuna en la vida de haber tenido abuelitos, pues sabemos a qué se refiere esto, porque si tú de pronto vas con tu abuelo y le dices, oye abuelito, ¿qué comiste ayer? ¿O qué hiciste antier? Ay, no, quién sabe. No te dice nada. Pero tú vas con tu abuelito y le dices, oye abuelito, cuéntame cómo conociste a mi abuelita hace 70 años, ¿verdad? No, hombre, olvídate, te va a tener ahí explicando 3 horas, te va a decir, traía este vestido, me dijo esto, nos conocimos en el parque, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No es porque ellos quieran, es que es la mecánica de la memoria, el funcionamiento de la memoria. Entonces todo esto, pues desde luego que tiene que afectar para que nosotros comprendamos bien la prueba testimonial. Les voy a recomendar en este punto, fíjense, una tesis y les voy a recomendar una sentencia donde la Suprema Corte desarrolla estos conceptos. Por favor, anoten. La tesis
sobre prueba testimonial y psicología del testimonio es la 21-56-24. Repito, 21-56-24. Y la sentencia es el amparo directo en revisión 3797, diagonal 2014. Repito, amparo directo en revisión 3797, diagonal 2014. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. Prueba pericial. Prueba pericial. Yo creo que este es un aspecto en el cual tenemos un área de oportunidad. Tenemos que mejorar. Afortunadamente, este es un compromiso que desde hace muchos años tiene C1, el Centro de Estudios Universitarios de Nuevo Occidente, que nos está hospedando, que está realizando una magnífica anfitrionía para este taller de argumentación jurídica a través de las famosas cumbres forenses que organiza C1, siempre con mucho éxito. Y he tenido la oportunidad de acudir a varias de ellas. Y en este tema de la prueba pericial, tenemos que favorecer, esa sería la idea, favorecer la introducción de conocimiento científico en el proceso judicial. Es decir, más ciencia, más conocimiento con respaldo científico, con base científica, más conocimiento riguroso, contrastado, válido, para evitar errores que son propios, que son a veces inevitables, pero que hay que disminuir en la mayor medida de lo posible en el proceso judicial. El gran debate sobre la prueba pericial en el mundo, no nada más en México, es a qué tipo de información se le reconoce valor científico. Es decir, qué tipo de conocimiento puede ser denominado ciencia. Déjenme poner un ejemplo muy absurdo, muy tonto quizá, pero ahí les va. ¿Cuál es la diferencia entre astronomía y astrología? La astronomía como conocimiento científico de observación del sistema solar, de los astros, de los cuerpos celestes, etcétera, y la astrología como esa lectura de tarot, ese conocimiento que dice, si tú naciste tal día cuando la luna estaba en 3/4 o cuarto menguante o no sé qué, entonces tienes carácter irascible, te domina la ira y seguramente sí la mataste, porque naciste un día donde la luna estaba a 3/4. No sé. Esto es una payasada. Esto no tiene ningún fundamento científico, ¿no? Es que el día que tú naciste estaba alineado Júpiter con Venus y entonces la influencia de Marte hace que tú seas propenso a violar. No, bueno. Esto es una vacilada, es verdaderamente pues no es conocimiento científico y esto es inaceptable. Es inaceptable en el proceso judicial. Sobre esto hay un caso muy famoso, exacto, los horóscopos. Hay un caso muy famoso que es la base de discusión a nivel mundial. Es un caso de la Suprema Corte de Estados Unidos que se llama... se los voy a poner en el chat, el caso Daubert. El caso Daubert. Lo pueden googlear, hay algunos textos. Les recomiendo en general para prueba pericial que busquen los textos de una profesora mexicana que da clases en España. Ella vive en Girona, en España. Se llama la profesora Carmen Vázquez, la doctora Carmen Vázquez. Ella ha escrito artículos, libros, su tesis doctoral fue sobre prueba científica precisamente y creo que es una gran referencia sobre este tema. Pueden también, hay algunos textos de ella que están disponibles en internet, pueden buscarlos. Y sobre esto justamente también hay una sentencia de la Suprema Corte que quiero recomendarles. Esta sentencia es interesante porque yo no sé si recuerdan ustedes el criterio de la Corte, ahorita les voy a decir cuál es, que tiene que decidir si la prueba de ADN, la prueba pericial en materia genética, es idónea o no para establecer la paternidad en casos de juicio de reconocimiento de paternidad y sobre todo para que opere la presunción de paternidad respecto de aquellas personas que no quieran someterse a la prueba pericial en materia genética.
ese criterio de la Corte que dice, si hay indicios de que tú eres el papá y no te quieres hacer la prueba pericial genética, se presume. Es que es algo verdaderamente, pues, es algo muy fuerte, muy impactante para la vida de una persona. Bueno, ahí está la discusión sobre método científico y traen a México, es una ponencia del señor ministro ya en retiro, José Ramón Cosío. Es una sentencia interesante porque trae a México los criterios del caso Daubert. Lo que hizo Cosío fue tomar la reflexión norteamericana de Daubert. Daubert es una sentencia de 1993, para que se den una idea. Y entonces en 2005 la Corte lo trae a México. Si quieren buscar, lo pueden encontrar esto en la contradicción de tesis. Es una sentencia de contradicción de tesis, 154 diagonal 2005. Repito, contradicción de tesis 154 diagonal 2005. Y también sobre prueba pericial, permítanme recomendarles dos tesis jurisprudenciales, por favor anoten. La 160371, esa sería la primera, 160371, tesis jurisprudencial sobre prueba científica, prueba pericial, y la otra sería la 173072, repito, 173072. Y bueno, antes de terminar, para abrir estos últimos 20 minutos de la clase a preguntas y respuestas, una última reflexión sobre esto, prueba indiciaria, la prueba de los indicios. Fíjense que hay veces, particularmente en ciertos delitos, por la mecánica de realización del propio delito, del hecho considerado por la ley como delito, no existe una prueba directa. No hay un video, no hay un testigo, no hay una huella dactilar. Lo único que hay son indicios. Y la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene una sentencia que para mí es la mejor, no he leído otra mejor que esta, en materia de prueba indiciaria, y llega a la siguiente conclusión. Ahorita les voy a decir cuál es. La Corte dice, fíjense, incluso en materia penal, cuando no exista prueba directa, cuando existan solamente indicios, con eso puedes dictar una sentencia condenatoria. Con eso te alcanza para librar el umbral probatorio exigido por la norma penal para emitir una sentencia condenatoria. Lo que pasa es que la Corte exige que esos indicios tengan ciertas calidades, los indicios, no cualquier indicio, sino indicios que cumplan con los requisitos que están en la propia sentencia. Si quieren ver esto, les recomiendo mucho. Es una de mis sentencias favoritas, quizás sea mi favorita de todas las de la Suprema Corte, créanme que he leído muchas, es el amparo directo 78 diagonal 2012. Amparo directo 78 diagonal 2012 es un famoso caso de un cura que en San Luis Potosí es acusado de haber asesinado a una niña. El cura era directivo de una escuela, el Colegio Salesiano, en la capital del estado, en San Luis Potosí, y una de las alumnas de la escuela, una niña de 16 años, si mal no recuerdo, aparece asesinada dentro de la escuela. Aparentemente la matan un sábado en la tarde. Ella había ido formaba parte del equipo de porristas de la escuela, la niña. La matan, pero en contra de esta persona, sí, amparo directo 78, diagonal 2012. Amparo directo 78, diagonal 2012. Pero fíjense, en contra del cura no había una sola prueba directa. Eran puros indicios. Había una multiplicidad de indicios, pero eran solamente indicios. Y entonces el caso llega, el cura es condenado allá en San Luis Potosí, en el Fuero Común, en primera instancia, apela, la sala ratifica la condena, creo recordar que eran 30 años de prisión por el homicidio de la niña, y promueve el amparo directo, que en principio iba a ser conocido por un tribunal colegiado circuito, pero la Corte ejerce la facultad de atracción, lo trae, y por eso es sentencia de amparo directo, no es amparo directo en revisión. Esa es la razón, ese ejercicio de facultad de atracción. Y entonces
pues aquí también está este asunto de la prueba indiciaria que lo explica muy bien esta sentencia, les recomiendo su lectura. Sobre esto mismo, con esto termino para abrir ya los micrófonos para que ustedes puedan también participar. Una tesis, finalmente, con esto termino, una tesis sobre prueba indiciaria, si quieren anotar, la 2004757. 2004757. Obviamente, traigo muchos datos también sobre pruebas, por ejemplo, el tema de la licitud probatoria. La prueba tiene que ser lícita. No se aceptan pruebas que violen derechos humanos y esto aplica tanto en materia penal como en materia civil. La Suprema Corte tiene criterios de exigencia de licitud probatoria tanto en materia penal. Aquí, por ejemplo, les puedo citar la sentencia del caso Acteal, que fue un magnífico texto, amplísima, es larguísima la sentencia, del ministro José Ramón Cosío, o, por ejemplo, otro en materia civil del ministro Saldívar. Es más, se los digo de una vez, ya, perdón, pues ya me tomo un minuto más y ya se los digo. En materia penal, el tema de la licitud probatoria lo pueden ver en la sentencia del amparo directo penal 9/2008, que es la sentencia, ¿se acuerdan de aquella matanza en Chiapas? El caso Acteal, no sé si por ahí les suenen o por ahí lo pueden googlear. Fue una matanza de indígenas en el estado de Chiapas, muy, muy grave, una verdadera conmoción a nivel nacional. Y esta es la sentencia que lo resuelve, el caso Acteal. Bueno, que resuelve, mejor dicho, la impugnación contra las sentencias condenatorias para los presuntos responsables, porque fueron torturados. Fueron torturados y se basó la condena en confesiones. Entonces, ahí había un problema enorme de licitud probatoria. Esto en materia penal. Y el tema de la licitud probatoria en materia civil está analizado por otra sentencia fantástica. Esta me encanta, también es buenísima, que es el amparo directo en revisión 1621/2010. Repito, ADR 1621/2010. Bueno, pues tengo muchas cosas más que decirles, pero pues el tiempo va avanzando. Nos quedan exactamente 17 minutos. Y entonces, no sé, los moderadores, ¿hay alguien de moderación aquí que todavía esté despierto, que esté vivo? Porque ya sí, tantas... doctor, aquí estamos. Claro Gracias. que sí, doctor. Qué amables, muchas gracias. Oigan, les quiero preguntar a los moderadores, ¿cuál va a ser la mecánica de las preguntas? ¿Cómo lo hacemos? Díganme ustedes. A continuación, presentaremos su reconocimiento a nombre de la dirección del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses y posteriormente se pasará a dar lectura a las preguntas del chat para que usted pueda responder. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Estoy aquí pendiente entonces de lo que ustedes digan. Adelante. Bueno, con permiso, les voy a compartir el reconocimiento. El Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Carbonell Sánchez por su valiosa participación como ponente en el taller de argumentación jurídica online con una duración de 4 horas el día 4 de septiembre del 2020, dado en Hermosillo, Sonora, septiembre de 2020 y firmado por nuestro rector Ezequiel McCallum Nieves. Muchas gracias por compartir con nosotros, doctor. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el maestro Baldwin Favela dará lectura a las preguntas del chat y acceso a las interrogantes del público. Muy bien. Doctor, aquí tenemos, voy a dar lectura a una pregunta de Jesús Vázquez Romero. Dice: por accidente de trabajo, el paciente tiene 2 años con una lesión de rodilla con una cirugía recomendada, pero por cuestiones del Instituto de Seguridad Social no ha sido operado y tiene los mismos 2 años incapacitados ininterrumpidamente y presenta bastantes secuelas en la otra pierna y la cadera. Lo quieren indemnizar por su pierna lesionada solamente reubicándola en sus labores. Desde enero de este año le dejaron de pagar incapacidades, aún siendo accidente, ya calificando su orientación. Por favor, gracias. A ver, miren, gracias por estas preguntas, pero yo les pediría que fueran preguntas más generales.
O sea, no, en 15 minutos yo no puedo ahorita atender una... Yo sí, porque si no ahorita estaría yo incurriendo en lo que critiqué hace rato que hacían los abogados en Facebook, ¿verdad? Sí. Responder en 2 renglones cuestiones que son muy profundas, que requieren pensar, que requieren analizar. Y ahorita no tengo los elementos, así que les pido que planteen preguntas un poquito más generales, no casos concretos, porque yo por lo menos respeto mucho el derecho, respeto mi profesión, como para no atreverme ahorita a improvisar una respuesta respecto de un caso muy específico del cual no tengo el más mínimo elemento. Entonces les pido un poquito de preguntas generales y les agradezco su comprensión en esto. Si quieren alguna consulta en lo particular, me pueden llamar, me pueden contactar. Yo desahogo todos los días consultas de colegas abogados. Hacemos el planteamiento respectivo y con mucho gusto, pero les pido preguntas más genéricas, por favor. Dice el licenciado Carlos Amin, ¿qué opina lo que resolvió la Corte sobre el concubinato y los argumentos en cuanto a la discriminación? Bueno, a ver, voy a dar una respuesta preliminar a esa pregunta porque, como ustedes saben, se votó apenas antier el asunto, se acaba de votar por la primera sala, no he leído el engrose, ya lo pedí, contacté al secretario proyectista, al secretario de Estudio y Cuenta que se encargó del proyecto y me quedó de enviar muy rápidamente el engrose, tan pronto esté listo y aprobado por los ministros. Sin embargo, de manera preliminar, me atrevo a considerar que esta sentencia puede ser muy problemática. O sea, alguien decía, va a abrir la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque le van a reclamar pensiones de alimentos a personas casadas. O sea, personas que estaban en una relación afectiva o sexual con otra persona, pero casadas con otra persona, pues, ¿no? O sea, los amantes y las amantes, pues, para entendernos, ¿verdad? Ya todos somos adultos, yo me imagino que todos somos mayores de edad, entonces sabemos de qué estamos hablando. Entonces, hay quien dice que esto es muy problemático. Sin embargo, yo ahora que platiqué con el secretario, me decía algo bien interesante. Me decía, fíjate que se trata de una pareja de adultos mayores, en donde uno de ellos se casó hace muchísimos años, se separó, pero nunca se divorció. Nunca se divorció. Y tuvo un concubinato de muchos años con otra señora. Ella sí estaba soltera. Entonces dice, nos llegó este caso y teníamos el dilema de qué hacer y nos parecía que era injusto que si una persona sí se había casado, pero hacía 30 o 40 años que no veía, ni convivía, ni tenía nada que ver con su esposa, que todavía era su esposa porque por alguna razón no se había divorciado, no había hecho el trámite pues del divorcio, nos parecía muy injusto dejar sin protección a la concubina, porque en realidad pues merecía tener alguna protección. Entonces, yo creo que pudiera este criterio, y lo digo de manera preliminar porque quiero ver el engrose, quiero leer la sentencia y quiero entender el razonamiento, pero me parece que podría ir en la dirección correcta de dar una mayor protección, Ya saben, miren, yo creo que a ustedes también les ha pasado igual que a mí. De repente llegan clientes con temas que han dejado pasar años y años. O sea, el otro día me planteaban un tema de una escritura de un edificio que vale varios millones de dólares en la Ciudad de México y que era del abuelo del cliente, o sea, y el abuelo dejó el edificio en testamento a 7 hijos. Los hijos empezaron a su vez a morir, pero nunca lo escrituraron a su nombre. Ahorita ya vienen los nietos. O sea, imagínense ese valor de varios millones de dólares atorado porque no quisieron hacer el trámite traslativo de dominio, de aceptación de la herencia, pagar el impuesto de traslación de dominio, pagar los gastos notariales. Y ahorita pues ya pasaron 30 o 40 años y ya el problema ya pasó a los nietos. Entonces, eso mismo puede pasar con el divorcio. Yo creo que hay que ser aquí un poco más comprensivos, hay que ser un poco más abiertos y examinar caso por caso. Pero puede ser yo creo que puede ser un criterio en la dirección correcta. Puede ser un criterio en la dirección correcta. Hay que ver el fundamento. Esa sería mi respuesta. Bueno, doctor, yo creo que nos queda espacio para 2 preguntas. Las que usted diga. ¿Quiere que se las lea las 2 corridas? Usted me dice lo que usted diga, usted manda.
Muy bien, doctor. Dice Eric Cortés, ¿cuál ha sido el caso más complejo para hacer su argumentación jurídica? El que me ha tocado conocer a mí como abogado. Pues dice, el caso más complejo para hacer su argumentación jurídica. Yo creo que sí, para su experiencia. Una vez me plantearon un asunto que me costó mucho entender, sinceramente se los digo, que era un asunto de competencia económica, pero en materia de telecomunicaciones. Particularmente era una asignación de una concesión pública a una banda de no sé cuántos megahertz, creo que de 900 megahertz, que una empresa estaba impugnando porque se lo habían dado a otra empresa. Y la verdad, atendimos hasta cierto punto el asunto, pero sinceramente les digo, no, me costó mucho entenderlo. Tuve que llamar a un ingeniero, me contactaron con el mayor experto en este tema, un cuate que vive en Monterrey, que le sabe mucho a esto. Nos sentamos a trabajar varias semanas con él y la verdad es que me costó por una razón. En ese tipo de temas hay un lenguaje técnico, no nuestro, de ellos, de los ingenieros. Y a uno como abogado a veces cuesta lingüísticamente, gramaticalmente, comprender los términos que usan. Es una barrera idiomática. Debo decir en honor a este ingeniero que él hacía un gran esfuerzo por hacerse entender. No era de estos ingenieros que luego como que pretenden ser superiores a todos los demás, ¿verdad? Utilizando su propio lenguaje. Pero sí hay áreas de conocimiento específico que cuestan mucho. Ahorita, digamos, a bote pronto recuerdo ese. Pero más, a mí, salvo este tipo de excepciones, los casos que más me han costado no han sido por cuestiones de técnica jurídica, porque afortunadamente, como les dije, a mí me apasiona mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, cada día aprendo, soy muy disciplinado, yo estudio mucho, muchísimo todos los días, para mí no hay vacaciones, o sea, para mí estudiar es una vacación, pues. Y entonces, no se me han complicado los asuntos desde el punto de vista de la técnica jurídica. No hay asuntos que, digamos, de pronto no entiendo. Los que son muy, muy complejos no los atiendo. Por ejemplo, me han llegado muchos asuntos en materia fiscal, nunca los atiendo. Se los envío a algunos colegas, etcétera. Pero sí, más bien me ha costado también entender en algunos asuntos la naturaleza humana, porque te llevas muchas sorpresas, te sorprendes de la naturaleza humana. Les digo, gente que se pelea durante años por una foto y le deja de hablar a su familia, gente que usa, esto pasa todos los días, gente que usa a los hijos para obtener una pensión de alimentos más alta, o sea, por 2,000 pesos al mes, poner a tus hijos en contra de su papá o en contra de su mamá, se me hace de una bajeza increíble. En fin, cosas de esas. Sí he tenido ciertas dificultades en entender la naturaleza humana y por eso es que a estas alturas de mi carrera les podría decir que los abogados tenemos que ser un poquito psicólogos, o sea, tenemos que entender que nuestro material de trabajo, nuestra materia prima es el ser humano con toda su complejidad, con sus luces y con sus sombras, con sus prejuicios, con sus sesgos, con sus traumas, con sus problemas. Entonces también hay que darle un poquito por ahí por el tema psicológico. Por ejemplo, hay muchos clientes, en mi experiencia, que lo que quieren es que los escuches. Simplemente se quieren sentir escuchados, se quieren sentir apoyados, se quieren sentir apapachados. Bueno, pues yo por eso siempre cuando me preguntan, oye, ¿y tú cobras las consultas? Claro, todas las consultas las cobro. ¿Pero cómo? Pues sí, porque hay veces que te consulta el cliente, estás 2 horas con él o estás 3 horas con él y ya no lo vuelves a ver, porque lo que el cliente quería es que lo escucharas y como ya lo escuchaste, pues ya se va contento el cliente. Y yo por eso cobro las consultas, porque si no inviertes horas, inviertes tiempo y luego ya no lo vuelves a ver. Así que creo que esa sería mi respuesta a esta pregunta. Muy bien, yo creo, doctor, que esta sería la última pregunta. Dice Gustavo Rodríguez, ¿qué opina sobre el tema del mínimo vital?
Bueno, es un tema que ya está definido por la Corte. El mínimo vital se entiende como un derecho humano y se proyecta principalmente a dos diferentes esferas. Por un lado, a la cuestión tributaria, que es de donde surge, por cierto, surge de litigios en materia fiscal, pero también lo he visto últimamente que han jalado el argumento del mínimo vital a asuntos en materia familiar. ¿Por qué? Porque hay personas, fíjense, por increíble que parezca, en esto que les decía del proceso racional de toma de decisiones, hay personas que se casan 2, 3 veces, tienen hijos y a todos les pasan pensión, de tal suerte que cuando van sumando los porcentajes, resulta que a final de mes se quedan con un 10% de su ingreso o hasta con un 5%, y el resto lo tienen que pasar a sus 7 hijos, 3 dependientes económicos, etcétera, etcétera. Entonces, también se está usando en ese tema. Y ya que esta era la última pregunta, y por ahí veía rápidamente que corre muy rápido el chat hoy, pero alguien me preguntaba si he ganado todos mis casos. La respuesta es no. La respuesta es no. Y no creo que ningún abogado que tenga cierta experiencia pueda presumir que los ha ganado todos, a menos, la forma de ganar todos los casos es muy sencilla. Si quieren construir un currículum perfecto, ahí les va. La forma de ganar todos los casos es aceptando pocos casos y solo aceptando casos que se puedan ganar. Pues así cualquiera. Yo hay veces que atiendo asuntos de los clientes en los cuales les digo, este caso no se puede ganar, y de todas formas insisten en llevar adelante el asunto. Digo, está bien. Por ejemplo, en amparo, muchos amparos los perdemos. ¿Por qué? Porque se sobreseen o porque nosotros llevamos muchos amparos. Se sobreseen o se niega el amparo. Perfecto. ¿Pero qué quería el cliente? ¿Qué me pidió a mí el cliente? El cliente no me pidió ganar el amparo. El cliente me pidió la suspensión del acto reclamado. Porque el cliente lo que quería era ganar tiempo. Yo le gané la suspensión. Ganó 3 o 4 meses. Vino la sentencia de fondo y nos sobreseyeron. Bueno, listo. Entonces, ¿ganamos o perdimos? Pues alguien puede decir, no, perdiste el amparo porque te sobreseyeron. Pues yo creo que gané. ¿Por qué? Porque le di un buen servicio a mi cliente. Acuérdense, ¿qué es ganar? ¿Qué es ganar? Ganar es dar un buen servicio, que el cliente quede contento, que el cliente quede satisfecho. De eso se trata. La abogacía, amigas y amigos, con esto termino y les agradezco mucho su atención. La abogacía es un servicio. Nosotros estamos para servir. Somos servidores, no somos servidores públicos, pero somos servidores. Entonces tenemos que dar un buen servicio, tenemos que dar un servicio con ética, tenemos que dar un servicio con honestidad, tenemos que dar un servicio con calidad y tenemos que hacer todo lo que la ley nos permita para que el cliente esté contento y esté satisfecho. Y de esa manera estaremos honrando la profesión, que es, creo, estoy cierto, la aspiración de todas y todos nosotros. Con esto termino. Gracias por su atención y muy buenas noches a todos.